Creo que gran parte del comportamiento del ser humano, tuyo y mío, actúa a partir de ciertas inseguridades o miedos que podamos tener. Es decir, frente a un posible peligro, el ser humano actúa con prevención. Por ejemplo, quizá tener un ahorro económico puede ser una buena prevención para un futuro escenario que pudiera perjudicarnos. Algún kit de emergencia que tuviéramos en nuestras casas puede ayudarnos frente quizá a un posible desastre natural, ¿no? Yo recuerdo que desde la primaria siempre se nos ha advertido sobre un posible terremoto catastrófico que pueda ocurrir aquí en Baja California debido a la famosa falla de San Andrés, ¿no? Y bueno, hasta la fecha pues no ha ocurrido como tal ese terremoto tan esperado. Creo que lo más grave que hemos sufrido aquí en la región fue el sismo de Mexicali, con el 2010, 2011 recuerdo, creo que fue por ese año. Y en este sentido de prevención de desastres naturales, me gustaría que leyéramos los versículos que corresponden al día de hoy. Es en el libro de Génesis, como comentó Rafa, en el capítulo 11, versículo del 1 al 9. Del 1 al 9. Voy a leer y dice, voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una gran torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas, así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llama Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas, así los dispersó por todo el mundo. Anteriormente se nos habló sobre los sucesos que experimentó Noé y toda la tierra a través del diluvio, y gracias a la instrucción de Dios, Noé y su familia lograron sobrevivir al diluvio. No solo eso, sino que una vez que sobreviven al diluvio, Dios les da la orden de que se fructifiquen, multiplíquense. ¿Para qué? Para que vuelvan a poblar toda la tierra de nuevo. Sí, el diluvio había matado a todo ser humano, a todo ser viviente, y solo la familia de Noé había sobrevivido. Ahora, no solo eso, sino que Dios declaró un nuevo pacto, ¿verdad?, con Noé, en el que estableció que nunca más iba a destruir la tierra como recién lo había hecho. Y podemos ver esta representación a través del arco iris. Ahora, después de estos sucesos, la Biblia Génesis nos narra que Noé y sus descendientes obedecen esta orden, comienzan a multiplicarse. Y uno de los hijos de Noé, que se llama Cam, es conocido porque fue maldecido por haber deshonrado a su padre, tiene un descendiente que lleva por nombre Nimrod. Y este personaje es muy interesante porque un capítulo previo al que comenzamos a leer, se nos da una descripción única, solamente ese personaje en comparación del resto de los descendientes de Cam. Voy a leerlo rápidamente, las características. Dice un capítulo antes, Cus fue también antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía, este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erec, Akkad y Calne. Desde allí extendió su territorio a Asiria y construyó las ciudades de Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resén. Es decir, este hombre, Nimrod, fue uno de los pioneros que fundó o que inició la ciudad de Babel en la tierra de Babilonia. Algunas fuentes externas a la Biblia, hay libros
históricos, fuentes fidedignas, y hay uno de ellos por un historiador muy conocido que se llama Flavio Josefo, que es un judío que nació 4 años después de la muerte y resurrección de Cristo, y él en uno de sus libros nos habla un poquito del contexto de esta ciudad. Él comenta que los descendientes de Noé fueron los primeros que habitaron esta primera llanura que se llama Sinar en hebreo, pero que es Babel. Y los habitantes de esta llanura comenzaron a persuadir al resto de la población o los descendientes de Noé, que todavía vivían en las montañas, a que bajaran. Una llanura, en términos generales, digo, no soy geólogo ni nada, pero es un gran campo que tiene la misma superficie, es decir, no tiene colinas, no tiene bajadas, sí, es todo plano. Entonces, esta gente que ya había bajado a Babel, empezaron a decirle al resto que bajaran, pero no se animaban. ¿Por qué? Porque de alguna manera estaban traumados o con miedo a que volviera a ocurrir un nuevo diluvio, ¿no? Tras experimentar la destrucción de la tierra. Dice Flavio Josefo que estos habitantes, estando ya en Babel, reciben la orden de Dios de que se sigan multiplicando, pero que se dispersen en colonias, ¿sí? Que se vayan de esa llanura y comiencen a poblar otras llanuras, pero también les dice que disfruten de la buena tierra, ¿no? Que Dios ha preparado para ellos. Es como, me parece que es un intento nuevo de parte de Dios de decirle a la humanidad de que los quiere bendecir, que quiere convivir con ellos, ¿no? Después de la destrucción de la tierra, este recreo que nos comentaba Rafael, esta recreación de la tierra, Dios de nuevo insiste, aquí está la buena tierra, disfruten de ella, es para ustedes. El problema, dice Flavio Josefo, es que los habitantes de Sinar comenzaron a malinterpretar que todo lo bueno que le daba la tierra provenía de sus propias fuerzas y no de Dios. Pero además, dice, no obedecieron la orden de poblar otras llanuras, sino que se aglutinaron, ¿sí? Y es aquí donde entra la influencia de este personaje, Nimrod. Al ser un gran guerrero, con fines tiránicos de alguna manera, y aprovechando el contexto de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, a que ocurriera un nuevo diluvio, comenzó a propagar, a difundir esta idea de levantemos entonces una torre, aquí en la llanura de Sinar. Según Nimrod, Dios no iba a cumplir su pacto, ¿verdad?, de no destruir la tierra, sino todo lo contrario. Quería Dios, según Nimrod, que se dispersaran, porque sería más fácil que destruir a la humanidad y sería más difícil para el ser humano resistir a los ataques de Dios si estamos separados, ¿verdad?, en colonias. Ahora, como les comenté, gran parte de estos motivos pues obviamente están muy distorsionados y eran divulgados con fines de control social, ¿verdad?, de parte de Nimrod hacia la población. Recalco de nuevo, todo esto último que comenté viene de fuentes externas a la Biblia, que el fin es dar un contexto histórico, ¿verdad? La Biblia tiene otro enfoque, pero creo que las fuentes externas pueden alimentar un poquito esta historia de Babel. Voy a repetir de nuevo el versículo 3 y 4 para seguir en esta línea de la historia de Babel. Perdón. Dice, comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. De hecho, se considera que en esa parte de la historia el ladrillo era como el nuevo descubrimiento, ¿verdad? Era lo máximo en ese momento. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre, número 1, que llegue hasta el cielo, número 2, que nos haga famosos, y número 3, que evite que nos dispersemos, ¿verdad?, por el mundo. Piensa lo siguiente, ¿has tenido la oportunidad de subirte a un gran mirador, a una gran torre? Quizá de vacaciones o en algún camping. Creo que la vista siempre impacta bastante, ¿verdad? No es común que podamos estar a cierta altura donde puedas voltear a donde quieras, 360 grados, y de alguna manera puedes ver todo, ¿no? Quizá no los detalles, pero pudieras supervisar en este sentido de autoridad, controlar, ver, ¿sí? Da ciertos aires de superioridad, ¿no? Las alturas. Detrás de estos motivos, que es llegar hasta el cielo, evitar ser dispersados y hacerse famoso, ¿cuál es el corazón entonces de los habitantes de Babel? ¿Qué es lo que los mueve a establecer estos motivos al construir la gran torre? Número 1, me parece que es una declaración de rechazo a lo que Dios les ordenó.
a lo que Dios les propuso. Es decirle a Dios de alguna manera que tu visión no me sirve, tu forma que quieres que vivamos no es la más adecuada, yo tengo una mejor idea. Y es hacer entonces una gran torre, ¿para qué? Para escondernos de tus ataques, pero también para después, dicen también los textos históricos, que Nimrod, en su idea tiránica y distorsionada, que una vez que sobrevivieran, iba a vengarse de sus antepasados muertos contra Dios. Entonces también es una declaración de guerra, ¿sí? No solo rechazo la visión de Dios, sino que también le declaro la guerra a Dios. Número 2, hay una desconfianza claramente por las promesas de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios les había dicho a Noé y a sus descendientes, no voy a volver a destruir la tierra, no volveré a destruir y a quitarle la vida a todo ser viviente. Pero como desconfiaron de esa promesa, hicieron una torre por si vuelve otro diluvio. Sí, es una actitud de plena desconfianza a lo que Dios había prometido. Y la Biblia creo que es muy clara al decir que Dios no es hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta, ¿sí? Dios no nos promete cosas nomás por prometerlas, no es como los diputados o políticos que nos prometen el cielo y una vez que llegan al poder, pues se olvidan de nosotros, ¿verdad? Dios no es así. Y como tercer problema o consecuencia de estos motivos de los habitantes de Babel, y es en este tercer punto donde quisiera desglosarlo un poco más, es una declaración de orgullo por los méritos del ser humano. Es decir, por sus capacidades de alzar un monumento. Ellos se decían a sí mismos, y Dios se dio cuenta de esto, con nuestras manos construyamos una torre de ladrillo cocido. En nuestras fuerzas armemos esta seguridad ficticia a través de un proyecto de supervivencia y de guerra. Ya más específicamente, ¿qué más revela el orgullo del corazón de los habitantes de Babel? El versículo 4 hay un término muy interesante que dice que cuando se decían que construyamos esta gran torre, dice, eso nos hará famosos. En otras versiones, como la Reina Valera del 60, usa el término hagámonos de un nombre o hagámonos un nombre. Es decir, llamar a algo por mi nombre significa que es tu propiedad, ¿no? Tú eres su amo. Por ejemplo, el propietario de un carro, si tú tienes un carro a tu nombre, pues es tu propiedad, ¿verdad? Ahí está tu nombre en esa tarjeta de circulación. De una casa, quizá de alguna mascota. Oye, ¿de quién es la mascota? Pues aquí tiene tu nombre, ¿no? El dueño, el amo. De alguna obra artística, de algún proyecto. Es decir, algo que tú elaboras es tuyo, lleva tu nombre. Curiosamente, en la creación, ¿sí? en los mensajes que nos compartió David, al momento de que Dios crea al hombre, usa este mismo término, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen y semejanza, y que se señoree de todo lo que hay en la tierra. Y es curioso porque este término, tanto el hagamos como el hagámonos, viene de una misma palabra en hebreo, que se pronuncia como asá. Y en el caso de Babel, el deseo del ser humano expresa un afán por hacerse de un hombre, ¿sí? Hacerse de su propiedad, que una torre en un reino, y así obtener fama. Es decir, levantar un monumento al ser humano y a sus capacidades. El hagamos de alguna manera es rechazar la imagen que Dios ha implementado en nosotros, ¿sí? Es no estar satisfecho con la imagen que Dios imprimió en nosotros. Yo construyo mi propia identidad, ¿sí? Mi propio camino. Yo me genero mis propias oportunidades de alguna manera. Pero no solo eso. Dice que los habitantes de Sinar también querían alcanzar la morada de Dios, el cielo mismo. Sabemos que Dios no vive estrictamente aquí en el cielo, ¿verdad? No es como que te puedes asomar y ahí está Dios, así viéndote. O sea, físicamente no está aquí en el cielo. Pero esa es una representación de que el ser humano quería alcanzar la gloria que Dios tenía. No sé si te suena familiar este pecado o esta intención de Babel. Es decir, el deseo de los hombres de Babel es un eco del pecado que Satanás influyó en ¿quién? En Adán y Eva. Él les mintió diciéndoles que podían alcanzar a Dios, ¿sí? Que podían alcanzar su gloria, su poder, su trono, y que podían ser como Él. Peor aún, me parece que es un eco del mismo pecado de Satanás, el orgullo, que es lo que lo llevó a creer que podía alcanzar a Dios. ¿Y eso qué le costó? La expulsión del reino de los cielos y un destino eterno, y una eternidad separado de Dios. El orgullo de los habitantes de Babel
está reflejando de alguna manera un deseo diabólico, un deseo perverso que pretende alcanzar a Dios, que de primera instancia pues nunca el ser humano ha logrado hacerlo y nunca lo va a lograr. El problema de estos deseos del corazón es que no solamente se quede de manera interna o abstracta o en nuestro sentir, sino que muchos de nuestros pecados los llevamos ¿a dónde? A la práctica, ¿verdad? A la acción. Pensemos, ¿cómo se refleja este espíritu humano influido por el orgullo en la construcción de la Torre de Babel y que incluso pudiera reflejarse en nuestros días? Creo que de muchas maneras. Yo nomás quisiera nombrarte algunas de ellas interesantes. Por ejemplo, el orgullo en la tecnología. El libro de Habacuc es muy interesante porque en el primer capítulo, en los primeros 2 capítulos, Habacuc de alguna manera está dolido, está quejándose frente a Dios porque están sufriendo el asedio, ¿verdad?, del cautiverio de Babilonia. Y Habacuc habla de cómo los caldeos o los babilonios, ellos literalmente adoraban y quemaban incienso en honor a ¿quién? No a una persona, no, a las redes con las que pescaban en sus barcos. ¿Por qué? Porque los babilonios, gracias a estas redes podemos comer, ¿verdad? Gracias a estas redes y a otras tecnologías, armas, somos el imperio que somos. Gracias a eso hemos alcanzado este poder. El orgullo entonces en las tecnologías creo que es muy presente hoy en día. Piensa en las grandes empresas quizá de corte automotriz, digitales, no sé, ahorita la IA, astronómicas, de minería. Todas esas tecnologías, creo que el corazón del ser humano puede inclinarse a adorarlas de alguna manera y reconocerlas como las causantes de su gran riqueza y poder. Otro orgullo peligroso u otro objeto de orgullo del corazón del ser humano es el orgullo en el progreso, ¿sí? En el siglo XIX, a finales del siglo XIX, figuras como Benito Juárez, Lerdo de Tejada y otras figuras políticas, ellos, influenciados por los ideales del progreso, ilustrados de Europa, al querer implementarlos en México, le costó la vida a muchos grupos indígenas, en especial a los mayas. El fin era erradicar, asesinarlos, porque no encajaban con la agenda del progreso europea que se quería implementar en México. Es decir, la búsqueda del progreso le costó la vida y le cuesta la vida a muchos seres humanos. No solo eso, sino que hoy en día incluso le está costando la vida a los ecosistemas, ¿sí? Los expertos llaman a esto un ecocidio, ¿sí? Estamos asesinando los ecosistemas naturales. ¿Por qué? Para traer un mayor progreso o avance tecnológico en nuestro país. El orgullo en el poder, creo que a lo mejor hemos conocido más de un ejemplo de cómo a lo largo de la historia han existido gobernantes, ¿verdad?, o líderes sociales, políticos que en esta embriaguez por adquirir mayor poder, pues se dejaron guiar por ello, ¿no? El más reciente quizá es el Tercer Reich de Hitler, ¿sí? El Tercer Imperio, que él en su libro él establece que su reino iba a durar 1000 años, pero duró menos de 15 años. El orgullo en la apariencia física, quizá, el enorgullecernos o pensar que por nuestra apariencia física vamos a lograr esto y aquello. Creo que hoy en día hay una gran apelación a mantener la juventud lo más que podamos, ¿verdad? Vemos con miedo la vejez e incluso si es necesario mutilar el cuerpo o alterarlo con tal de mantenernos jóvenes, estamos dispuestos a ellos, ¿verdad? O por lo menos la humanidad en general. Ahora, ¿cuál es el problema o cuál sería lo malo, ¿verdad?, de iniciar un proyecto, de buscar el progreso, de cuidar el físico incluso, de tener ambiciones o metas claras? Creo que por sí mismo, y es importante aclarar esto, no es nada malo, no es nada pecaminoso, ¿sí? Tener ambiciones, planes de prevención, de contingencia, en cierto sentido es sano y sabio. Lo que Dios nos pide es que evidentemente lo reconozcamos a Él por encima de esos planes. Dios le dijo a Adán y les volvió a decir a la descendencia de Noé, pues que la tierra aquí está, disfruten de ella, proviene de mí, pero disfrútenla, enseñoréense de ella. Él desea que tengamos proyectos de vida, claro, que sirvan ¿para qué? Para expandir su reino y evidentemente darle la gloria y la honra a Él a través de nuestro amor al prójimo, etcétera, ¿verdad? Creo que el problema es el uso que le damos a ello y también el objeto o la razón de nuestro orgullo
en nuestro diario caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Los habitantes de Babel no solamente fundaron una ciudad y levantaron una gran torre, no, sino que eso representó que estaban buscando sentido, seguridad e identidad con base a ¿qué? A sus propios méritos y esfuerzos. Están dejando de lado la obediencia y la confianza en Dios y están confiando en sí mismos. Ahora, el problema no se queda únicamente ahí. Creo que el mayor problema de todo esto es que de por sí ya es grave, es peligroso. Creo que el mayor problema es que al final se enfrentaron al juicio de Dios. Voy a leer de nuevo el versículo del 5 al 7 rápidamente. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan les será imposible. Vamos a bajar, es decir, Dios está hablando en plural, vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. Es decir, irónicamente Dios tuvo que bajar para ver el gran poder del ser humano, ¿verdad? Yo me imagino como un ladrillo de estos, a lo mejor aquí puesto abajo, y esa es la gran torre de Babel, ¿verdad? Y Dios como que, mira, se la están rifando, qué gran poder el ser humano. Y el Señor baja a ver, mira, se están ahí, continúan construyendo, vamos a confundirlos. Digo, a lo mejor no literalmente, evidentemente, pero creo que el texto usa estos recursos de que Dios tuvo que bajar para mostrarnos que el ser humano es nada delante de Dios, es nada en comparación a Él. ¿Cuál fue entonces la solución de Dios a la desobediencia de los habitantes de Babel? El juicio. ¿A través de qué? De la confusión de lenguas para que detuvieran esa obra. ¿Cuál sería entonces la solución final para el orgullo del ser humano en nuestra actualidad? El juicio también. Es decir, Dios no se queda de brazos cruzados y no hace nada al ver la maldad producto del pecado del ser humano, ¿sí? Creo que Dios es un Dios de verdad, un Dios de justicia, un Dios que juzga la maldad del ser humano. Ahora, el juicio de Dios se extiende tanto al creyente, tanto al creyente como al no creyente, ¿verdad? Creo que como cristianos, como seguidores de Cristo, es importante recordar que la Biblia nos habla de que cuando Cristo vuelva por su iglesia, el juicio comenzará ¿por dónde? Por su casa y después con el mundo. Pedro se cuestiona o hace esta pregunta: ¿por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? El juicio de Dios no se limita únicamente a quienes no han confiado en Cristo, sino también a sus hijos. Sin embargo, el juicio de Dios no lo enfrentamos con nuestros méritos, sino que Jesús funciona como nuestro abogado delante del Padre. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por tus pecados, por mis pecados de una vez y para siempre, ¿sí? No ocupa sacrificarse una y otra vez, no. Lo hizo una vez y para siempre. Gracias a Él somos salvos y en ese sentido el tema de la eternidad lo tenemos pues resuelto, ¿verdad? Al mismo tiempo, como cristianos, creo que mientras estemos aquí en la tierra, pues tendremos que ser disciplinados, redarguidos, someternos a un proceso de santificación porque el Padre que ama a su Hijo lo disciplina, lo corrige, lo orienta. La historia de Babel creo que ha dejado muy en claro los peligros que existen al poner nuestro orgullo en los méritos del ser humano. No solo como seres individuales, sino en comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, a lo mejor si pensáramos que solo gracias a, no sé, a Rafael y a David, a sus capacidades de carisma y de contacto, estamos donde estamos en esta nueva ubicación. Si únicamente nos quedáramos con eso, creo que sería un peligro, ¿verdad? Como iglesia Citadela. Pero sabemos que, aunque sí tengan esas capacidades ellos y ustedes, nosotros como miembros de esta iglesia, tenemos muchas capacidades y habilidades. ¿Son qué? Gracias a Dios, son gracias a su gracia divina. Ahora, si tenemos muchas cosas buenas, que podríamos hacer un listado, ¿verdad?, de bendiciones que hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas, entonces, ¿en quién tendríamos que poner nuestro orgullo? Es decir, como cristianos, hay entonces que sentir orgullo por algo o por alguien mientras estemos aquí en la tierra. Y para eso me gustaría leerte Jeremías capítulo 9 del versículo 23 al 24. Y creo que aquí está la clave
de todo, porque el corazón del ser humano se va a inclinar hacia alguien o hacia algo para sentirse orgulloso, ¿verdad? Y dice aquí en Jeremías, el Señor dice, que no se enorgullezca el sabio de ser sabio, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien se quiere enorgullecer, que se enorgullezca ¿de qué? De conocerme, dice el Señor. De saber que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, justicia, rectitud. Pues eso es lo que a mí me agrada. Yo, el Señor, lo afirmo. Debemos entonces canalizar ese orgullo ¿hacia quién? Hacia Cristo. No podemos llegar al Padre sin Jesús, perdón. Es gracias a Él que hemos logrado todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Pero no solo eso, sino que nuestro orgullo está en que lo conocemos, ¿sí? Porque a veces, no sé, pudiéramos comentarnos unos a otros, me enorgullezco en Cristo. Sí, pero ¿a qué se refiere con eso? En que le conocemos. Y ojo, le conocemos porque Él se ha acercado a nosotros. No porque nosotros somos buenos y santos y sentimos esta inclinación hacia Él. No, sino porque Él se acercó a nosotros. Y es entonces que yo puedo responder a su amor. Por nuestra cuenta, jamás hubiéramos sentido quizá un deseo genuino, ¿verdad? Por acercarnos a Él. Pero gracias a que Él nos amó primero, nosotros le podemos amar a Él. Habrá algunos de nosotros, incluyéndome, que quizás sea una lucha en ciertas temporadas de nuestras vidas o momentos de poner nuestro orgullo en otra cosa que no sea en Cristo. Pero quiero recordarte que Dios nos ama y te ama tal y como eres, pero te ama tanto que no te va a dejar tal y como eres, ¿verdad? Va a haber un proceso de santificación para hacernos más semejantes a la imagen de Cristo. Eso, o esto último, pensando, ¿verdad?, en el creyente, en el cristiano. Pero también para aquel que aún no ha puesto su confianza en Cristo, sería lo siguiente. Dios necesita entonces juzgar ¿qué? El pecado que hay en el corazón del ser humano. Jesús va a volver por su iglesia y va a juzgar a sus hijos, pero también a quienes no, a los que decidieron no confiar en Él. Quizá podamos pensar, bueno, mira, José, pues al que no queda en Cristo le va muy bien, ¿verdad? En la vida. Tiene mejor trabajo, gana mucho más que yo, es guapo, es guapa, tiene carros del año, vive en las mejores zonas de Tijuana. Pero también Jesús dijo que, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero y perdieras tu alma? ¿Hay algo más valioso que tu alma? Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria del Padre y juzgará cada persona de acuerdo con sus acciones. Si nos quedamos únicamente con esta parte del Evangelio, pues todos estamos perdidos, ¿verdad? Todos hemos pecado. Pero también Jesús dijo que Él está aquí tocando la puerta de nuestro corazón y que si alguien oye su voz y abriere la puerta, Él entraría y cenaría con nosotros. Es decir, tú no tienes que pagar el precio de tu pecado en la eternidad. Jesús ya pagó dicho precio una vez y para siempre. Él murió por ti, por mí, por amor y gracia, porque se le pegó la gana, en pocas palabras, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es creer en ello, depositar nuestra confianza en Él. Quizá hemos experimentado esta sensación de cuando obtenemos lo que tanto anhelamos o lo que tanto buscamos, ¿sí? Un sentimiento de ¿y ahora qué? Sí. Una vez que conseguiste ese trabajo, o a lo mejor ya tienes esa casa, ese carro, esa familia, no sé. Y una vez que lo obtienes, puede llegar este sentimiento de que, bueno, ya lo tengo y ¿qué más sigue, verdad? ¿Ahora qué? Creo que ese vacío que pudiéramos experimentar responde a nuestra dependencia de Dios. Agustín de Hipona lo dijo muy claro y es una frase y un pensamiento muy predicado y muy famoso. Y es que nuestros corazones, dice Agustín de Hipona, nunca estarán quietos hasta que no descansen en las manos de su Creador. Nunca. Me gustaría ir cerrando con lo siguiente. Que al final Dios cumple su voluntad, ¿sí? Al final de la historia de Babel, Dios hizo lo que le había ordenado ¿a quién? A Noé y a sus descendientes. Pese a que Babel se había negado a ello, al final Dios ¿qué hizo? Dispersó a los habitantes por toda la tierra. ¿Le haya gustado o no a los habitantes de Babel? Él cumple su voluntad. ¿Qué pasa cuando personas y comunidades enteras se rebelan contra Dios? Caerán, están cayendo y caerán el día de mañana. Todos los imperios en la historia de la humanidad han caído, aún las primeras potencias.
Los babilonios determinaron lo siguiente: poner al ser humano como su fuente de seguridad, y fracasaron. Claro, Dios no nos necesita para cumplir su voluntad, pero nos invita en su amor y redención a formar parte de su proyecto, ¿verdad? Redentor para la humanidad. Y solo ahí, en Cristo y su Evangelio, podemos encontrar nuestra mayor satisfacción. No lo vamos a encontrar únicamente en nuestros logros aquí en la tierra, sino en entregarnos totalmente a Cristo. Solo en Él podemos encontrar propósito en la tierra, sentido, sabiduría, identidad. Creo que es lo que más el ser humano busca en diferentes grupos sociales, en comunidades. Necesitamos entonces la comunión con el Padre, porque Él es nuestro creador y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él nos creó, es nuestro arquitecto. Buscar fuera de Dios todo esto es hacer un esfuerzo en vano. Entonces, ¿en dónde está puesto nuestro orgullo? ¿Tu orgullo? ¿En tus capacidades? ¿En tus logros? ¿O en que has conocido a Dios gracias a que Él se ha acercado? Creo que es un momento a lo mejor para meditar en ello, tanto como creyentes o quizá personas que no hemos entregado toda nuestra confianza a Dios. Un momento para reflexionar en dónde está puesto nuestro orgullo, y me gustaría hacer dos oraciones. Por un lado, pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos guíe, que incline nuestro corazón y que nos recuerde la importancia de jactarnos en Él. Dice Pablo en una de sus epístolas que Él no se jactaría de sus obras, ¿verdad?, solamente en Cristo. Y es el mismo término: no me enorgullecería de lo que he logrado. Y vaya que Pablo ha logrado o hizo muchas cosas, ¿verdad?, para el reino de Dios, pero aún él pone su orgullo ¿en quién? En Cristo y en la cruz del Calvario. Te invito a que cierres tus ojos y vamos a cerrar con esta oración.